Aquí tenemos una representación de lo que serían las constelaciones del zodiaco, las 12 principales. En la astrología védica o sideral, lo que marca nuestro signo del zodiaco es en el lugar donde se encuentra el Sol cuando nacemos. Es decir, si el Sol se encuentra en Leo, en la constelación de Leo cuando nacemos, pues nuestro signo zodiacal es Leo. Si el Sol se encuentra dentro de la constelación de Libra, cuando nacemos, nuestro signo zodiacal será Libra. Y si el Sol se encuentra cuando nacemos dentro de la constelación de Acuario, nuestro signo zodiacal será Acuario. Igual ocurre, por ejemplo, con Marte. Si Marte se encuentra dentro de la constelación de Leo, ahí en nuestra carta astral estará Marte. O, por ejemplo, si la Luna se encuentra dentro de la constelación de Tauro, cuando nacemos, pues la Luna va a salir en nuestra carta astral que está dentro de Tauro. Esto es porque la astrología védica o sideral tiene muy en cuenta el lugar donde se encuentran los astros y las luminarias en el momento de nacer. Es mucho más astronómica, podemos decir. En cambio, el zodiaco tropical occidental, que es el que nos aplican aquí a nosotros, en todo Occidente, no tiene tan en cuenta el lugar que se encuentran las luminarias, los orbes en el cielo, sino que sigue un calendario de fechas. Un calendario de fechas que tiene que ver con el año terrestre, con los trópicos y con el dibujo del analema solar que hace el Sol en el cielo, ¿no? Es decir, para el zodiaco tropical se aplicaría estas fechas. Todo el mundo, este punto sería el del equinoccio de primavera y este punto sería el del equinoccio de otoño. Y estaría el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Pero bueno, todo el mundo que naciera por ejemplo, entre el 20 de abril y el 29 de marzo sería Aries. O todo el mundo que nazca entre el 22 de junio y el 22 de julio es Cáncer. Con independencia de donde se encuentre el Sol. Porque el Sol, aunque esté aquí en Piscis, si naces entre el 20 de abril y el 21 de marzo, el Sol estará en la constelación de Piscis, pero tu signo zodiacal será Aries, porque el signo zodiacal lo rigen las fechas del año. Es decir, aquí, en este zodiaco tropical, sí que se diferencia entre lo que son constelaciones del zodiaco que están en el cielo y lo que son signos del zodiaco. Es como si hicieran un círculo imaginario en el cielo que está fijo con fechas y daría igual dónde estuviera el Sol cuando nacemos, porque lo que rigen serían estas fechas. Actualmente, el día del equinoccio de primavera, que es el punto vernal que se usa de referencia, el Sol se encuentra todavía en Piscis, al final de la constelación de Piscis, a punto de entrar en Acuario, que lo hará dentro de bastantes años, pero todavía no ha entrado en Acuario, al final de Piscis. Es decir, para la astrología védica, los que nazcan el día del equinoccio de primavera y durante esos 30 días siguientes, en que el Sol estará dentro de Piscis, serán de signo zodiacal de Piscis. Pero para la astrología tropical, el zodiaco tropical, aunque el Sol esté en Piscis, ellos seguían aplicando el calendario de fechas. Es decir, el día del equinoccio de primavera, los que nazcan serán Aries, con independencia de que el Sol se encuentre en Piscis. Esta descorrelación entre ambos zodiacos o astrologías podemos decir que viene dada por la precesión de los equinoccios, ya sea de la forma oficial que la explica la ciencia, con el movimiento de peonza de la Tierra, o ya sea tal y como la entendemos y explicamos nosotros, con el retraso del Sol respecto del firmamento, que es lo que produce que se vaya retrasando el día del equinoccio de primavera, el Sol, dentro de una constelación y al final acabe cayendo cada 2160 años en la constelación que viene por detrás. Pero bueno, sea de una manera explicada o de otra,
La diferenciación entre ambos zodiacos viene determinada por esta precesión de los equinoccios. Hace unos 2000-3000 años, el día del equinoccio de primavera, el Sol se encontraba en Aries. Así que para los védicos, los que nacían esos días eran Aries. Y coincidían las fechas con este otro calendario. Coincidía que el día del equinoccio de primavera, el 21 de marzo, el Sol estaba en Aries. Es decir, no había diferenciación entre ambos. Pero debido a la precesión de los equinoccios, el día del equinoccio de primavera ha entrado la constelación de Piscis. El Sol entraba dentro de esta constelación de Piscis. Con lo cual es por lo que se ha dado esta disfunción y esta descorrelación. Actualmente hay un signo zodiacal de diferencia, pero dentro de años, no sé exactamente cuándo entrará el Sol dentro de Acuario, pero cuando entre, el día del equinoccio de primavera, cuando estemos ya en Acuario, seguirán aplicando. Para los védicos, los que nazcan estos días serán Acuario, y aplicando las fechas del año serán Aries para los del zodiaco tropical, es decir, habrá una descorrelación de dos signos zodiacales, 1 y 2. Ahora de momento solo la tenemos en una, pero dentro de unos años tendremos 2. Y así sucesivamente, porque esto es una rueda y no para de girar. El cielo no para de girar. En cambio las fechas son fijas para los del zodiaco tropical, porque vienen dadas por el año natural en la Tierra, por el Sol, por su analema que asciende y desciende. El zodiaco tropical pues se tienen registros desde hace unos 2000-3000 años, es decir, cuando ambos todavía estaban juntos, los dos zodiacos. Es a partir de que supuestamente se separan por esa descorrelación que nace el zodiaco tropical, o al menos tenemos registros de él desde entonces. Del zodiaco védico tenemos registros hace muchísimos más años. Bueno, los Vedas de hecho nos explican que ha estado desde siempre, es un conocimiento que dio el propio Brahma y encarnado en Vishnu a los humanos. Es el llamado Jyotish. Y el zodiaco astronómico, que sería el más oficial de todos, que no le importa la astrología, simplemente se ciñe a lo físico, pues sería mucho más parecido al védico, ya que tiene en cuenta dónde se encuentra el Sol en cada momento dentro de cada constelación. Es decir, si el Sol se encuentra en Tauro, pues seríamos Tauro. Si está en Aries, seríamos Aries. Pero tiene en cuenta, por eso es más físico, que no todas las constelaciones del círculo zodiacal ocupan el mismo espacio. Es decir, hay constelaciones mucho más pequeñas como Aries, en que el Sol tarda mucho menos en cruzarlas. Y hay otras como Piscis, que tardan muchísimo más porque son más grandes, abarcan más espacio. Entonces, la astronomía, el zodiaco astronómico tiene en cuenta también este factor en cuanto a la envergadura de cada constelación. Y también tiene en cuenta y introduce una 13ª constelación, que es Ofiuco, el portador de la serpiente, ya que dicen que el Sol también pasa por Ofiuco en el camino del zodiaco. Aquí lo podemos ver mejor, como después, cuando entra en Escorpio, ponen a Escorpio muy pequeña, porque dicen que el Sol también pasaría por la constelación de Ofiuco, que se encuentra justo encima de Escorpio. Por eso fue Ofiuco el que pisó la cola al escorpión en la mitología griega, aquel escorpión que picó a Orión cuando perseguía las Pléyades. Pero bueno, el tema es que el zodiaco astronómico no solo tiene en cuenta la longitud de cada constelación, sino que además también introduce a Ofiuco, ya que nos dicen que el Sol pasaría o rozaría
por dentro de esta constelación. Todo esto debido también a lo que nos cuenta la ciencia oficial de la precesión de los equinoccios. Tanto es así que dicen que dentro de años, de bastantes años, pero llegará, introducirán una nueva, que es la de la ballena, ya que dicen que el Sol pasará por ella. Pero bueno, no obstante, aquí en este círculo podemos ver en el círculo más exterior lo que sería el zodiaco astronómico, en el del medio lo que sería el zodiaco védico, que coinciden muchas, salvo en aquellas que físicamente una constelación es más grande que la otra, y el del más interior sería el zodiaco que aplica las fechas del año en la Tierra, sería el zodiaco tropical. Aquí podemos ver las fechas del zodiaco astronómico, como son 13 signos y cada uno con las fechas del año terrestre en las que el Sol se encuentra dentro de estas constelaciones. Vale, compañeros, vamos a intentar explicar los 3 zodiacos a través de nuestro analema. Porque esto es el movimiento del Sol durante un año, que dibuja este 8. Ya sabemos que la cabecita pequeña en el hemisferio sur de la bola está abajo, eso independientemente, ¿de acuerdo? Pero es el movimiento durante un año del Sol y va pasando por todo el cinturón zodiacal, ¿de acuerdo? Entonces, con este calendario, como es como nuestra agenda, ¿vale?, que tenemos para apuntarnos las cosas, ya sabemos que tenemos 2 equinoccios, 2 solsticios, ¿de acuerdo? Aquí empieza el año, sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿vale?, durante todo el año. Entonces, tenemos esta partición del cielo de esta manera muy clara. Entonces, son los marcadores, los 4 marcadores. ¿Qué pasa? Que en el zodiaco tropical da lo mismo, o sea, dónde esté el Sol realmente, porque siempre el 21 de marzo, aunque el Sol no esté aquí, será Aries. Da igual, es el cielo que había anteriormente, en la anterior era, y así se ha quedado para siempre. Da igual la constelación en la que esté el Sol por detrás. Es una de las grandes diferencias con los otros 2 calendarios que existen, que es el védico y el astronómico, que ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Es decir, esto siempre es lo mismo. Mi movimiento del Sol no varía, lo que varía es la pantallita que hay detrás, que son las constelaciones. Como tienen velocidades distintas y la pantallita de atrás va más rápida que el Sol, entonces es por eso que se hacen el cambio de eras. Fijaos aquí, 21 de marzo, como es más lento, al final acabará aquí, en Piscis, el equinoccio. Y luego entraremos en Acuario. Pero mi círculo, el 8 de solar, no va a variar nunca. Y así hasta dar toda la vuelta al zodiaco, ¿de acuerdo? Entonces el védico lo que sí que tiene en cuenta es el de precesión. Porque para los védicos, el 21 de marzo, este mismo día, tú ya no eres Aries. ¿Por qué? Porque tu Sol ha cambiado a Piscis, ¿de acuerdo? Y con el cambio de aquí 700 años más o menos, 800, los que nacen el 21 de marzo, es decir, cuando haya igualdad de día y de noche, como el Sol estará en Acuario, serás Acuario. Para los tropicales seguirá siendo Aries, pero realmente el Sol estará en Acuario. Y ahora nos queda el otro gran zodiaco, que es el astronómico, que es este de aquí. En este de aquí ya podemos ver las diferencias que tiene. En vez de 12 casillitas, ¿de acuerdo?, tiene 13. Aquí tenemos a Ofiuco, por ejemplo, y no todas las casillas tienen la misma medida, que es la gran diferencia entre el astronómico y los otros 2, tanto el Veda como el tropical, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el Veda y en el tropical lo que hicieron fue partir el cielo zodiacal en 12 partes iguales, ¿de acuerdo? Pero realmente, claro, ¿dónde empieza Leo y dónde acaba Leo, por ejemplo? No se sabe. O dónde empieza Aries y dónde acaba Aries, claro. Si coges, como son uniones de estrella, pues siempre puedes ampliar o menguar. Eso, claro, no es exacto. Entonces, estos dicen, bueno, pues lo partimos a todos igual. Entonces, claro, luego viene el astronómico, perdona, y dice, no,
Leo, por ejemplo, acaba aquí, no acaba donde tú dices. O Aries, mira qué pequeñito es. O encima el Sol pasa por un poquito en Ofiuco. Y Escorpio es muy pequeñito. Entonces, claro, ya te parten el cielo en trozos distintos a que teníamos representado. Pero se asemeja, en cambio, al védico, porque sí que tiene en cuenta la precesión de los equinoccios. Esto deberíamos verlo así, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, que si este es nuestro punto, nuestros marcadores, porque el Sol siempre es igual, sí que tiene en cuenta el desvío que tenemos por velocidad de lo que es el fondo de la pantalla. Por la precesión de los equinoccios. Porque el equinoccio, donde antes estaba en Aries, luego estará en Piscis. Y luego seguimos corriendo en Acuario, cuando cambiamos de era. Luego Capricornio, Sagitario, y llegará un momento que el punto equinoccial marcará Flujo. Y luego Escorpio. ¿De acuerdo? Son las grandes diferencias. Es decir, el tropical se diferencia del védico y del astronómico en cuanto no tiene en consideración el cambio de eras, pero en cambio el védico y el tropical sí que tienen las particiones iguales del cielo, a diferencia del astronómico, que tiene 13 y las tiene cada una pues, de una medida distinta. Altos muros helados contienen tus aguas, abajo es arriba otra vez. Siento que nada se mueve, miro hacia el cielo. El que gira no soy yo, es él. Y me obligan a llamarte esférica. Y me obligan quieren obligarme y no lo haré. A mi hija, la verdad que se esconde. La seño me obliga, papi, esférica es. Miramos estrellas, le pregunto qué ve. Se mueven contentas, papi, el abuelito me ve. Y me obligan a llamarte esférica. Y me obligan a amarte esférica. Quieren obligarme y no lo haré. Vídeos sobre el movimiento del firmamento, las estrellas errantes, los Star Trails que se producen en ambos hemisferios, las constelaciones, la precesión equinoccial, etc. Así como los distintos zodiacos, nos centramos hoy en el círculo zodiacal y concretamente en lo que para nosotros es una representación del mismo virtualizada en nuestra sociedad en forma de distracción, entretenimiento y puesta delante de nosotros de forma velada, como siempre ha transmitido el conocimiento o la élite que nos domina. Nos centramos hoy en lo que para nosotros es un gran culto al círculo del zodiaco, una tradición muy antigua cuyo origen se pierde en el tiempo, un culto al sol y al firmamento por excelencia, tanto por la construcción del lugar donde se realiza, como por su simbología y significado esotérico o iniciático. No obstante, si bien inicialmente tal vez pudo gozar de ese gran conocimiento como para su concepción, en la actualidad ha derivado en unas prácticas aberrantes y totalmente apartadas de la creación y del amor hacia esta. Por no hablar de que toda su carga de conocimiento ritualístico pasa absolutamente desapercibida e imperceptible a la vista del ganado dormido que ocupa hoy sus gradas, y el cual disfruta entregando su energía y pasiones al sufrimiento de seres vivos, sin percatarse de nada de todo esto. Estoy hablando de la tauromaquia, y concretamente de la plaza de toros, llamada también el ruedo. La plaza de toros nos evoca totalmente a un círculo zodiacal, y no únicamente por la forma circular de la misma,
sino por los elementos y simbología que encontramos en su construcción. Además de su aspecto circular, encontramos dos círculos concéntricos en el medio del ruedo, haciendo alusión a la franja del camino por el que transcurren los orbes, Sol, Luna y estrellas errantes. Las plazas de toros cuentan con 12 puertas o secciones, haciendo alusión a las 12 constelaciones del zodiaco por las que cruza el Sol en su recorrido anual, si bien en la actualidad muchas de estas plazas ya se construyen con tan solo 10. Existen también 4 puertas que dan al ruedo, pudiendo hacer alusión a los 4 puntos cardinales o a los 4 momentos del año que nos sirven para medir el tiempo, los 2 solsticios y los 2 equinoccios, actualmente llamadas la puerta grande, la de los toriles, la de arrastre y la de cuadrillas. Para la construcción de toda plaza de toros es imperativo tener en cuenta el recorrido que traza el sol en el cielo. Las plazas de toros se construyen orientando el palco presidencial al oriente, de forma que en las primeras horas de la tarde, la mitad del círculo donde se sitúa el palco tendrá sombra y la otra mitad tendrá sol. Juegan así con el sol y la sombra, y no solo para repercutirlo en un aspecto económico después en el precio de las entradas. También hemos encontrado quien afirma que las plazas de primera categoría deberían tener al menos originalmente entre 60 y 66 metros de diámetro, número llamativo que contiene 3 seises, si bien este dato no hemos podido corroborarlo oficialmente. En la plaza no podían faltar un reloj que marque los tiempos y una banda de música que marque la sinfonía y el inicio de los llamados tercios, nombre con el que se diferencian hoy los 3 actos repugnantes de las banderillas, la muleta y el estoque. Respecto a la simbología iniciática de la tauromaquia, encontramos los siguientes aspectos. El toro simboliza el ego animal, al que hay que dominar o incluso vencer, según nos explican en muchas escuelas de conocimiento. El torero, que sería ya un iniciado, se enfrenta a su ego animal. El traje de luces del torero simbolizaría eso mismo, la luz, la conocimiento. Cuando el torero logra la faena iniciática, todavía se le saca en hombros por la llamada puerta grande. El color rojo del capote podría simbolizar también el color rojo del ave fénix, que resurge entre sus cenizas, un trabajo iniciático esotérico interior de ascenso, igual que nos cuentan que debe ascender la energía kundalini por la columna desde el chakra inferior, que también es de color rojo, el de las pasiones. La espada es un símbolo que hace referencia a la voluntad interna de uno mismo para poder recorrer el camino y vencer los obstáculos, incluso a su propio ego, según nos cuentan en muchas escuelas de conocimiento, conocida dicha voluntad como telema. En el atroz acto aparecen también banderilleros y picadores a caballo. No sé si representarían otros aspectos del camino iniciático o son solo acompañantes, pero lo curioso es ver cómo en los llamados juegos de naipes aparecen también muchos de estos símbolos, como son el oro, por el traje de luces, las picas, por los posibles picadores, las espadas, que también porta el torero, los caballos, etc. Además de sumar 12 las cartas de cada uno de los palos de la baraja de naipes. Y es que pareciera ser como que en todos los llamados juegos o espectáculos se intenta hacer alusión a alguna otra enseñanza oculta detrás de todo ello, como también lo vemos en el ajedrez con sus figuras y colores masónicos, o en el dominó, o incluso en el fútbol, como algún día hablaremos. Antes de continuar, hacer aquí un inciso bien claro sobre la repulsa que siento por la atrocidad que se hace con el sufrimiento animal, vulnerando toda razón ética y ley natural que pueda existir. Matar a un animal, y más aún usando su sufrimiento como diversión, es claramente el reflejo de una sociedad decadente y perdida de todo tipo de amor y conexión con la creación. Aunque en un inicio la tauromaquia pudiera haber tenido, tal vez, un origen más noble y verdadero. Desde aquí pido perdón a todos los seres que sufren ante esta y otras barbaries cometidas por las personas anuladas absolutamente de su conciencia. Sabemos de la finalidad de los rituales que derraman sangre, que por desgracia es habitual, impune e incluso legal en esta enferma sociedad en la que nos ha tocado sobrevivir. Y bien, siguiendo con el hilo de la tauromaquia y su origen, la palabra tauromaquia significa arte de lidiar con los toros. En el palacio de Knossos, en la isla de Creta, encontramos esta pintura de hace unos 3.500 años, haciendo alusión a lo que podrían ser los orígenes del arte de lidiar con los toros.
La taurocatapsia, o arte de saltar los toros, aún continúa vigente hoy en día en muchos países, entre ellos España, Francia o Portugal. Hay quien opina que podría ser este arte de saltar los toros el origen de lo que ha derivado en nuestros días el acto asesino de la tauromaquia tal y como se conoce, como diversión, llegando incluso a llamarse arte por muchos inconscientes, alejados de todo amor. En la mitología, sobre todo en la antigua Grecia, encontramos muchas alusiones al toro y leyendas. Tenemos al dios Midra, que era adorado como el dios del sol en Persia e India, y que dio lugar al midraísmo. Entre sus leyendas se cuenta que también tuvo que matar a un toro, y así se le ha simbolizado en numerosas ocasiones. Tenemos también la historia del Minotauro de la isla de Creta, en la que Ariadna ayudó a Teseo a salir del laberinto una vez venció al Minotauro que se encontraba encerrado en su interior, y el cual devoraba cada año a 7 hombres y 7 mujeres que le eran entregados en sacrificio. Convierte para seducir a la bella Europa y así poder raptarla. Como antiguos dioses toro, encontramos a Apis en el antiguo Egipto, el toro sagrado, que fue también un dios solar y de la fertilidad, aunque posteriormente fue adorado como un dios funerario y miembro de la corte de los dioses del antiguo Egipto. Encontramos también en Sumeria, en el Valle del Indo, impresiones de arcilla con un toro. Enlil era conocido como el toro furibundo y destructor. En el mito del diluvio mesopotámico nos cuentan que a Enlil se le llamaba el hijo del toro. En la India se adora y venera a la vaca. La vaca es venerada como fuente de alimento, símbolo de la vida y jamás debe ser matada. En el Gopastami, la fiesta anual que venera a las vacas, se las baña y decora en el templo y se les dan ofrendas para que su vida continúe. En la antigua India se sacrificaban toros a los dioses y se comía su carne, pero las vacas productoras de leche no podían ser tocadas. Los textos religiosos nombran a la vaca como a Devi, la diosa, y a Diti, madre de los dioses, y en los textos mitológicos hindúes se representa a la madre tierra como a una vaca. Entre algunas de las tribus que se cree dio origen al imperio de los cázaros se encontraban los llamados Vakis, que literalmente significa hijos de la vaca. Hoy en día todavía nos siguen inundando con el simbolismo del toro, y no solamente en España, donde lo han convertido ya en una imagen de marca, sino en otros lugares bien significativos, como puede ser en Wall Street de Nueva York, o en marcas publicitarias muy conocidas, que además del toro nos hacen alusión directa también al sol. Recordar que toro en inglés se pronuncia Baal, pronunciado prácticamente igual que Baal. Baal nos dicen que era una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor, si bien también encontramos que se trataba del también conocido Baal, el primero de los 7 reyes del infierno, mencionado muchas veces en el Antiguo Testamento. Algunos autores mencionan a Baal como un duque que posee 66 legiones de demonios bajo su mando y se le compara con el mismo Satanás. Se dice también que Baal fue un ángel compañero de Lucifer, que le siguió en su caída tras haber intentado conquistar el cielo, convirtiéndose así en un demonio. Es la famosa historia de los ángeles caídos. Y por otra parte, nos hablan también de la existencia de Moloch Baal, un dios de origen cananita que fue adorado por los fenicios y cartagineses y sirios, y al final se identificaría al mismo con Cronos y Saturno. A Moloch, que por cierto escrito al revés es Colón, como el apellido de Cristóbal que llegó a América, se le representaba con el cuerpo de hombre y cabeza de toro con cuernos. Además, la palabra toro tiene la misma raíz de toroide, torus, explicado muy bien por el maestro Santos Bonacci, al que desde aquí mandamos un gran saludo y agradecimiento por compartir todo su conocimiento. Por otra parte, el culto al toro o la vaca podría provenir de la anterior era de Tauro, cuando el sol se encontraba en la constelación de Tauro el día del equinoccio de primavera o punto vernal, hace unos 6.000 años atrás, debido a la precesión de los equinoccios. Esto lo hemos explicado ya en anteriores vídeos. En astrología, el signo de Tauro es regido por Venus, diosa del amor, la fertilidad y la belleza. Los cuernos del signo de Tauro podrían representar las fases de la luna,
Por eso a la diosa Isis de Egipto, también del amor y la fertilidad, la encontramos representada con 2 cuernos, y se nos habla del velo de Isis, como si hubiera algo que tapara o velara a la luna, en posible alusión a los eclipses lunares. También los vikingos portaban cuernos sobre sus cabezas, como siempre se nos muestra. En la astrología, el símbolo de Tauro lo encontramos en contraposición a Escorpio. En Tauro encontramos que el día 1 de mayo se celebra la antigua fiesta pagana de Beltane, diosa de la madre y la fertilidad. Y justo en contraposición encontramos en Escorpio que el día 1 de noviembre se celebra la antigua fiesta pagana de Samhain, la muerte del dios cornudo, que ha llegado a nuestros días como el Día de los Muertos o de Halloween. Es más que curioso ver cómo, además, Escorpio y en contraposición fecundaría a Tauro, que rige nuestra fecundidad. Concretamente rige la laringe creadora, órgano relacionado también con el útero creador, y es que muchas enseñanzas nos hablan de que la creación tuvo lugar a través del propio verbo o vibración de la palabra. El número 12 nos aparece en muchas leyendas e historias, además de las 12 constelaciones o los 12 signos zodiacales. Encontramos también los 12 caballeros de la mesa redonda, los 12 testigos del nacimiento de Jesús. 12 son los trabajos de Hércules, los 12 apóstoles, los 12 titanes, hijos de Urano y Gea, entre los que se encontraba Cronos. Las 12 notas musicales, 7 blancas y 5 negras. También encontramos que uno de los 9 reinos de la mitología nórdica era Asgard, el cual estaba formado por 12 reinos con sus respectivos 12 jefes. Y por seguir con la parodia iniciada ya por estos personajes, ya solo les faltarían 9 jefes para su actual Asgardia. También encontramos a las 12 tribus de Israel, compuestas por 12.000 miembros cada una, y lo que nos da un número total de 144.000. Para unir todo esto de forma matemática, también por lo que implica el propio número 12, puesto que 12 por 12 nos da 144, que es a su vez el 12º número de la secuencia Fibonacci, la cual cada 24 números vuelve a repetirse. Si pasamos esos resultados a base 9 en matemática vorticial, además a la proporción áurea de Phi, llegamos cuando dividimos el número 233, que se encuentra en la 13ª posición de esa secuencia Fibonacci, entre el número 144, que se encuentra en la 12ª posición de dicha secuencia, como ya dijimos anteriormente. Y todo lo que ya explicamos en vídeos anteriores sobre el 144. 1440 minutos tiene un día, 1440 minutos se retrasa el sol en un año respecto al firmamento, 244.000 de los que habla la Biblia, los 144.000 pétalos de los chakras hindús, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hasta aquí esta pequeña explicación y relación de la tauromaquia y la plaza de toros como una representación del zodiaco y del firmamento, que entendemos de qué se trata, además de un culto a una era o época pasada y que pudo aplicarse también para el conocimiento iniciático de toda una enseñanza. Un saludo a todos y de verdad que gracias por buscar la verdad desde el corazón y con una mente abierta. Estamos todos creciendo, nutriéndonos, todos somos uno y todo en la creación tiene un sentido y está conectado. Así que hagámoslo nosotros también y compartamos para crecer todos juntos. Muchas gracias. Te vi caminar en una luna artificial, los cohetes aterrizando en trayectoria vertical. Observé cuán lejos llegaste en el espacio